y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. El sermón del día de hoy, 28 de agosto del 2011. ¿Lo captaron? 2021. Lleva por título Los justos y los impíos. Los justos y los pecadores. Nuestra lectura bíblica, que el hermano González tuvo a bien leer el día de hoy, nos habla de estos dos grupos de personas. Y justamente el Salmo 1 en mi Biblia, Reina Valera del 60, lleva por título El justo y los pecadores, y hace un contraste entre ambos. Dice este salmo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí, en el primer versículo, hay una progresión que lleva a ser contado como pecador. Primero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El primer paso para el pecado y ser contado como pecador es andar, caminar con los pecadores, es decir, ir a donde van los impíos. Seguir el ejemplo de los malos. Ser llevado por la corriente de este mundo de pecado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Noten la palabra consejo. La influencia, lo que dicen los que nos rodean. Pero el verbo aquí es anduvo. En inglés dice el que caminó o el que no caminó en el camino de los malos. El primer paso es caminar, pero el segundo paso es detenerse. No estuvo en camino de pecadores. Primero anduvo, caminó, luego se detuvo. Estar es más que andar. Yo estoy en un lugar cuando me detengo. Es decir, no solamente ando con los que andan mal, pero ahora me detengo en ese camino para hacer lo malo.
Y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense, andar, detenerse y sentarse. Ahí está la progresión. Sentarse en silla de burladores. Es decir, cuando yo me acostumbro a andar en el camino del mal y me detengo en él, termino burlándome de los que hacen el bien. Sigue diciendo el Salmo 1. Al contrario, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El que medita en la ley de Dios, el que tiene en su mente y en su corazón el hacer la voluntad de Dios, el que se deleita en la ley de Dios, no andará en el camino de malos, en el consejo de malos, ni se detendrá en el camino de los pecadores, ni se sentará en la silla de los que se burlan de los justos y aún se burlan de Dios. Porque hay gente que hasta se burla de Dios. El que no hace esas cosas porque ama la ley de Jehová y el hacer su voluntad, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hace unas semanas atrás fuimos con mi familia hacia el norte de California. Y está todo muy seco. Fuegos por todas partes. Pero al ir avanzando en el norte de California hay pequeños ríos, arroyitos. La mayoría están secos de la sequía que hay. Pero hay otros ríos pequeñitos que todavía tienen un chorrito de agua en medio de todo el calor y temperaturas extremas. Y podíamos ver dónde había un chorrito de agua al ir manejando hacia el norte, porque se veía la mancha verde de árboles todo alrededor, aunque fuera un hilito de agua, pero los árboles estaban verdes y su hoja no se había caído como el resto de alrededor que estaba seco. El que ama a Jehová y se deleita en su ley será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la paja. En este momento California está seca. Por todas partes donde uno va a ver paja seca. Y el fuego la arrebata. Todos estos incendios que se están dando es por lo seco. Y aún casas están siendo quemadas, personas están siendo evacuadas, pueblos enteros se han prendido en llamas.
por la sequedad que hay. Así son los malos. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este salmo se hace el contraste entre justos e injustos, entre buenos y malos, entre el que ama a Jehová y el que no le teme. Para los malos se usan varios sinónimos. En el primer versículo se les llama malos, pecadores y escarnecedores. En el versículo 4 se vuelve a repetir los malos 2 veces. Pero hay un nombre para los buenos. En el versículo 5. No se levantarán los pecadores, y esa es otra palabra para los malos, los pecadores, en la congregación de los justos. Dios tiene una iglesia, una congregación, y la palabra de Dios le llama la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así en la Biblia, especialmente en los libros poéticos de la Biblia, como son Job, Salmos, Proverbios, hay un contraste entre los justos y los injustos, entre los píos y los impíos, entre los perfectos y los pecadores. Podríamos leer muchos de estos pasajes. Veamos 1 o 2 más. En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, Proverbios capítulo 2, encontramos en el versículo 20 al 22, dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Nuevamente el mismo concepto aquí. El camino de los buenos, las veredas de los justos. Los rectos habitarán. Fíjense, primero el camino y luego se detienen, habitan. Pero dice aquí, habitan la tierra. Dios dice que Él va a dar la tierra por heredad a los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Dice el versículo 7, Jehová, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo de los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Notaron que en todos estos pasajes se enfatiza mucho el camino de los justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino
de pecadores, las veredas de los justos. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a ver un pasaje más. El Salmo 37 hace un contraste entre los justos y los injustos, entre los buenos y los malos. Todo el capítulo 37 va haciendo este contraste. Es precioso este salmo. Sería bueno que lo leyéramos a menudo. Es bastante largo, tiene 40 versículos, no lo vamos a leer en su totalidad. Aquí trae otros nombres para los malos, una cantidad de sinónimos. Dice el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esos son los inicuos. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Otra vez, el contraste entre el justo y el malo. Dice el versículo 11, el mismo versículo que citó Jesús en las bienaventuranzas. Los mansos heredarán la tierra. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Noten el contraste entre el bueno y el malo, entre el maldito y el bendito del Señor, entre el justo y el pecador. Versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Otra vez vuelve a resurgir el tema de andar por el camino de los justos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre,
y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué interesante. El justo puede tropezar y caerse, pero no quedará postrado para siempre, porque Dios lo vuelve a levantar, le da la mano y lo levanta. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Mas en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Dice el versículo 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Noten otra palabra para los buenos, los justos, los rectos de corazón, los santos. Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. 37. Considera al íntegro. Otro nombre para los justos, los íntegros. Y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos viene de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Todo este salmo hace un contraste entre los justos y los impíos, entre los buenos y los malos. La pregunta es, bueno, ¿quiénes son los justos? Hemos visto muchos sinónimos para los rectos, para los íntegros, para los buenos. Pero uno dice, bueno, ¿y quiénes son los justos, los rectos, los perfectos de corazón? Los buenos. ¿Qué no dice la Biblia? No hay bueno ni siquiera uno. Entonces, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los perfectos de camino? ¿Será que el santo, porque este es el concepto que tenemos nosotros del santo, el santo es el que nunca peca? Cuando decimos esa persona es un santo, queremos decir esa persona pues nunca se enoja, esa persona nunca falta, nunca falla. Pero la Biblia nos dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando el joven vino a hablar con Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay sino uno, Dios. Es decir, ¿me llamas bueno porque me reconoces quién soy? ¿O me llamas bueno para adularme?
porque los seres humanos no hay ni siquiera uno bueno. Entonces, ¿por qué el salmista, por qué el sabio Salomón en todos los pasajes que hemos leído habla de los buenos, de los justos, de los rectos, de los íntegros, de los perfectos de corazón? Vamos a descubrir en el estudio de hoy que el justo, que el perfecto no es el hombre o la mujer que nunca pecan. Vamos a descubrir que el justo, el perfecto delante de Dios, es el que camina en el camino de Dios. Hay dos caminos. La senda ancha, que lleva a perdición y muchos andan por ese camino. Y la senda angosta que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Hay dos caminos y dos destinos. El justo, el recto, el perfecto es el que anda en el camino del Señor. Pero tú puedes andar en el camino del Señor y puedes tropezar y caer, pero todavía estás en el camino del Señor. Y tú dices, ¿cómo es eso, pastor? Si yo me tropiezo y caigo y hago lo malo, ¿puedo decir que todavía estoy en el camino del Señor? Acabamos de leer hace un momentito, donde dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él guarda su camino. Y cuando el justo cayere, no quedará tirado en el suelo, porque la mano de Jehová lo levantará. ¿Que no hay otro pasaje que dice 7 veces, y eso está en Proverbios, 7 veces cae ¿quién? ¿Quién? El justo. Ya lo vamos a leer ese pasaje. 7 veces cae el justo, pero vuelve ¿a qué? A levantarse, porque la mano de Jehová lo sostiene, lo levanta. Entonces el justo puede caer. Y no una vez. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El apóstol Juan, escribiendo en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Jesucristo el justo. Así que Dios anhelaría que ninguno que ande en su camino tropiece y caiga. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno pecare, tenemos abogado a Jesucristo el justo. Hoy vamos a aprender un poquito acerca de los justos y los pecadores. Fíjense que los justos, los perfectos, los rectos, en toda la Biblia no son los que nunca jamás pecan, que nunca jamás caen. Dios nos pide que seamos perfectos.
Y el blanco que Dios nos pone es alto, la santidad. Sed pues vosotros santos, porque yo Jehová soy santo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero también Dios reconoce que somos polvo. Dios reconoce que somos pecadores por naturaleza. Por eso el perfecto en la Biblia, miren, si Dios nos hubiera puesto en la Biblia la historia de hombres y mujeres que nunca jamás cayeron ni pecaron, nosotros diríamos, bueno, pues ese será José o Daniel, de quienes la Biblia no menciona ningún pecado, porque no se dice de José ningún pecado, ni tampoco de Daniel. Y diríamos, está muy duro. Yo no sé cómo esos hombres no pecaron. Pero yo encuentro en la Biblia, desde el comienzo hasta el fin, que los hombres que la Biblia llama santos, justos, buenos, perfectos y pecadores, fueron hombres y mujeres como tú y yo. Débiles, que tropezaron, pero que se levantaron para seguir en el camino de Jehová. ¿Saben quiénes son los justos en la Biblia? Los que andan en el camino de Dios. Y el camino de Dios es el camino al santuario, en donde el pecador encuentra perdón. Si nosotros nos mantenemos en el camino de Dios, Dios nos va a considerar justos de camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Recuerden que hay dos sendas. El camino de los pecadores, la ancha que lleva a perdición, y el camino de los justos que lleva a la vida eterna. ¿En cuál camino estás tú? ¿En cuál senda recorres tu camino en esta tierra? Si es el camino de Dios, aun si tropiezas y caes, todavía estás en el camino del Señor. La primera vez que se usa la palabra justo o perfecto en la Biblia, la encontramos en relación con Noé. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 6. Dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Fíjense que la Biblia dice, y esto lo escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa ser perfecto entonces? Caminar con Dios. Nosotros no somos perfectos por nosotros mismos, pero si caminamos de la mano de Dios, aún si tropezamos, el Señor nos vuelve a levantar. Ahora, la Biblia dice que Noé era justo. La Biblia
dice que Noé era perfecto, pero lo que hacía su vida justa y perfecta no era que él no cometía nunca ningún pecado. Lo que hacía la vida de Noé perfecta era que él caminaba con Dios. Es decir, era perfecto en su caminar con Dios. Era justo en su caminar con Dios. Tenía una relación diaria con su Dios. Todos los días caminaba con Dios. Tenía una relación correcta con Dios. Lo mismo se dice de Enoc, pero no se dice de Enoc que era perfecto o recto. Miren lo que se dice de Enoc en el capítulo 5 y en el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Caminó con Dios. Después que engendró a Matusalem, 300 años, engendró hijos a hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el 24 vuelve y repite el mismo concepto. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Ahora todos nosotros sabemos que Dios no va a llevar a alguien al cielo que siga viviendo en pecado y que quiera seguir viviendo en relación con Dios. Para irnos con Dios, como se fue Enoc, tenemos que vivir una vida de obediencia. Sin embargo, no se dice que Enoc era justo y perfecto, pero todos nosotros sabemos que él era justo y perfecto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice 2 veces, caminó Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Ser justo y perfecto significa caminar a diario con el Señor. Vamos a descubrir en el tema de hoy, tanto de la mañana como por la tarde, cuáles son las características de los justos y los rectos en la Biblia. Y vamos a descubrir que ser justo y recto es estar en correcta relación con Dios. Abraham fue el primero a quien Dios le ordenó que fuera perfecto. Fíjense, le ordenó que fuera perfecto. Ahora, si Dios da la orden de ser santos como Él es santo, o de ser perfectos como Él es perfecto, ¿nos va a pedir Dios algo que no se puede alcanzar? No. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, camina en mi presencia y sé perfecto. Tienes que ser perfecto. ¿Pero qué significa ser perfecto? Anda delante de mí, camina en mi camino y sé perfecto. Ahora, todos nosotros sabemos que Abraham, la Biblia le llama amigo de Dios. Y que Abraham obedeció la voz de Dios y salió de donde él vivía. No era perfecto, ni santo, ni justo, en el sentido como nosotros lo entendemos. Era un idólatra. ¿Saben ustedes que Abraham
adoraba ídolos? Era adorador del sol y de la luna y de los astros. Eso está en el libro de Josué. Que tanto Taré, su padre, como su hermano, y Abraham mismo, eran adoradores de imágenes y de dioses falsos. Pero Dios los llamó a salir de Babilonia, de Ur de los Caldeos, que era un centro de adoración a la diosa Luna. En Babilonia, los tres dioses principales eran el sol, se llamaba Marduk, la luna, se llamaba Ishtar, y el dios redentor entre los babilónicos, que era el hijo del sol y la luna, y se llamaba Tamuz. Esa era la deidad o trinidad babilónica. La ciudad capital del imperio babilónico era la ciudad de Babilonia. Así como en la nación de México la capital se llama México. Así en Babilonia la ciudad capital se llamaba Babilonia. Y Babilonia era el centro principal de la adoración al dios Sol. Pero Ur de los Caldeos era el centro de la adoración a Ishtar, la diosa Luna. Dice en el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué capítulo 24. Dijo Josué a todo el pueblo, versículo 2, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, dioses ajenos. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y luego dice el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y también en Egipto, y servid a Jehová. Mas si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que Abraham había sido idólatra, y lo mismo que su padre Taré y su hermano Nacor. Pero Dios lo llamó, lo sacó de ese centro de adoración a la luna y lo llamó a caminar en su camino, a serle fiel y leal a él. Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Pero en cada lugar donde él llegaba, levantaba un altar para Jehová. ¿Y qué hacía sobre el altar? ¿Qué hacía? Ofrecía un sacrificio. ¿Y para qué se ofrecía sacrificio sobre el altar? Por el pecado. Entonces, ¿Abraham pecaba o no pecaba?
Pero Dios le llamó a ser perfecto, perfecto en su caminar con Dios. Pero cuando él pecaba y reconocía que había hecho mal, venía al altar y ofrecía un sacrificio por su pecado. Y salía del pie del altar limpio como si nunca hubiese pecado. Eso es lo que significa caminar con Dios. Abraham era perfecto en su caminar con Dios. ¿Notaron el texto que leímos? El de Génesis capítulo 17, donde Dios le dice a Abraham, a los 99 años de edad, yo soy el Dios Todopoderoso, camina, anda delante de mí y sé perfecto. Dios nos llama a todos nosotros a ser perfectos. Pero resulta que un justo, un recto, un íntegro, no necesariamente es el que nunca jamás peca. Ahora recuerden, el plan de Dios es, estas cosas os he escrito para que no ¿qué? Pequéis. Yo no estoy rebajando la norma al decir esto. No estoy diciendo, se puede pecar, porque de todos modos Dios me perdona. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ver la realidad que tú y yo somos. Y somos pecadores. Y el que diga que no comete pecado, ya cometió el primer pecado que se llama mentira. ¿O no? Léanlo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 1, dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que el que dice yo no peco, se está engañando a sí mismo. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿dónde hay que venir? Al altar, a confesar el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 9. Ese era el 9 el que leímos. Pero el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien no peque. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo conciliamos la idea de que Dios nos llama a ser justos, perfectos, a no pecar? Porque estas cosas os he escrito para que no pequéis, con la idea de que tú y yo, aún amando al Señor, a veces tropezamos y caemos. Miren esta cita tan interesante del espíritu de profecía. Está en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo titulado Transformados por su gracia. Escuchen ahora esto, qué interesante.
ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Ni un apóstol ni profeta dijeron que vivían sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso. Hombres a quienes Dios honró con la luz divina y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. Dijeron, soy pecador. No pusieron su confianza en sí mismos, en la carne. No pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la justicia de Cristo, en su sacrificio expiatorio. ¿Cómo eran perfectos? Porque confiaban en la justicia perfecta de Cristo. Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Cuanto más nos acerquemos a Él y cuanto más claramente discernamos la pureza del carácter de Jesús, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos diciendo, yo ya no peco. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios. Una constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado. Fíjense, la confesión del pecado es constante, ferviente y dolorosa confesión del pecado y una humillación del corazón delante de Él. En cada paso de nuestro camino que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Más nos acercamos a Jesús, más malos nos vamos a ver. Porque al ver la justicia perfecta, inmaculada de Cristo, nos vamos a sentir más sucios, más pecadores. Y nuestro arrepentimiento va a ser más profundo. Ya no vamos a pedir perdón por actos, vamos a pedir perdón por lo que somos. Conoceremos que la suficiencia solamente y únicamente se encuentra en Cristo. Y haremos la confesión del apóstol. Yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Más lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Escriban los ángeles la historia de las santas contiendas y conflictos del pueblo de Dios. Registren sus oraciones y lágrimas
al arrepentirse y pedir perdón. Pero no sea Dios deshonrado por la declaración hecha por labios humanos. Ya yo no tengo pecado, soy santo, no peco. Nunca pronunciarán los labios santificados tan presuntuosas palabras. Wow. No deshonremos a Dios diciendo, yo ya no peco, yo ya alcancé la santidad, la perfección. Ser perfecto significa caminar perfectamente con Cristo cada día y depender de su justicia, de su fuerza, de su gracia, de su misericordia, de su perdón, pero nunca decir, ya lo logré. Ni el mismo apóstol Pablo, después de años de estar sirviéndole al Señor, de haber visto cara a cara a Jesús, de haber escuchado su voz en el camino a Damasco, de haberse bautizado y haber proclamado el mensaje, él escribió, cuando escribió a los Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 12, Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Filipenses 3:12. Sino que prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Podían ángeles del cielo registrar las victorias de Pablo? Mientras proseguía en la lucha de la carrera de la fe, ¿podía el cielo regocijarse en el resuelto andar ascendente en la senda estrecha? ¿Por dónde andaba Pablo? Ascendiendo y siempre para arriba. Nunca va a ser camino abajo, porque en esta vida en que estamos nunca vamos a llegar a una planicie donde digamos, uy, ahora está fácil la subida. Nunca. La senda que va hacia arriba es siempre escarpada, estrecha, angosta y empinada. Dice aquí, ¿podía el cielo regocijarse en su resuelto andar ascendente en la senda estrecha? Mientras él, teniendo el galardón a la vista, consideraba todo lo demás como si fuera basura. Los ángeles se regocijaban al contar los triunfos y victorias, pero Pablo no se jactaba de ninguna de sus victorias. La actitud de ese apóstol es la que debe asumir cada discípulo de Cristo, que anhele progresar en la lucha por la corona inmortal. Así que el justo no es el que nunca jamás peca. Va a haber victoria, sí. Vamos a poder decir, ya yo no soy lo que era antes. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tampoco vamos a decir, yo ya lo alcancé. Yo ya lo logré. Siempre hacia arriba. Siempre hacia adelante. Nunca hacia atrás. Pero siempre ascendente. Y si tenemos una caída en el camino, 7 veces cae el justo
y vuelve a levantarse, porque la mano de Jehová lo levanta. Pero todavía está en la senda que va hacia arriba. No está en la senda de los pecadores. No está en la senda de los impíos, de los burladores. Démosle gracias a Dios que estamos en la senda angosta. Por lo difícil que sea, démosle gracias a Dios, porque estamos en el camino del Señor, no en la senda ancha que lleva a la perdición. Jesús nos libertó de ese camino y puso nuestro pie en la senda correcta. Nunca te apartes de esa senda, porque en el momento en que te sales de esa senda y te vas a la otra, dejaste de ser un justo y un recto delante de los ojos de Dios, porque ser recto significa andar en recta relación con Dios. Esta tarde vamos a ver las 7 características de los justos. Las 7 características de los justos. Y vamos a aprender, como ya lo vimos hoy, que un justo no es alguien que nunca jamás peca. Al contrario, la primera característica que vamos a ver de los perfectos es que reconocen que no son perfectos. Vean qué contraste. Vuelvan de vuelta a Filipenses, que acabamos de leer, en el capítulo 3. Dice el apóstol, versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ahora viene el shock, ahora viene lo increíble. Primero dice, versículo 12, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Pero ahora en el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Cómo? Primero dice, yo no pretendo ser perfecto. Yo no he alcanzado aún la perfección. Y sigo y prosigo y lucho. Pero luego, on the same breath,
en la misma frase dice, así que todos los que somos perfectos. Parece una contradicción, pero no lo es. Porque perfecto no es el que ya no necesita la justicia de Cristo, porque Él es perfecto en sí mismo. Perfecto es el que vive a diario de la gracia y la justicia de nuestro bendito Salvador. Esta tarde vamos a aprender las 7 características de un santo, de un justo, de un recto, de un íntegro, de un perfecto. Y la primera de esas es que reconoce que no es perfecto y viene al santuario. Ya no es un santuario terrenal como antes, que el que se reconocía pecador tenía que venir y traer un animalito al santuario para ser limpiado con la sangre, que era un símbolo de la sangre de Cristo. Ahora, ser perfecto significa a diario caminar al santuario celestial, a diario venir ante la presencia del Señor, reconocer lo que somos y pedir que Él nos cubra con el manto de la justicia de Cristo. Esa es la primera de las 7 características. Fíjense que hay un hombre de quien la Biblia dice, al igual que Noé. Noé dice, era varón justo. Perfecto era Noé. Con Dios caminó Noé. Pero todos nosotros sabemos que aún después de que Dios dijo que no era perfecto, no era tan perfecto, ¿verdad? Cometió un acto tan vergonzoso que hasta sus hijos se avergonzaron de él. Y el hijo tuvo que cubrirlo, porque Noé se emborrachó. Ahora, yo no estoy diciendo esto para denigrar. Lo estoy diciendo porque la Biblia cuenta su historia. Porque si la Biblia solo nos presentaría a hombres de los cuales no se menciona ningún pecado, a mujeres que nunca jamás hicieron algo malo, nosotros diríamos, pero ¿y quién lo puede alcanzar? Yo ya no soy como él, ya yo perdí. Pero la Biblia nos presenta a los hombres más amados de Dios, a los hombres que más siguieron al Señor, tanto así que Noé, él, su esposa y sus hijos fueron los únicos que se salvaron de toda una generación perversa e inicua que fue destruida por el diluvio. Pero aún Noé no era perfecto en sí mismo, porque lo primero que hizo cuando salió del arca, después de estar 150 días metido en un barco con todos los animales, lo primero que hizo fue levantar un altar y ofrecer sacrificios por sus pecados. Nosotros tenemos un sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo. Estas cosas os escribo, dice el apóstol Juan, para que no pequéis. Pero si alguno cayere en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El justo no es el que nunca jamás peca. Dios quisiera que nunca pequemos. Y Él tiene el poder para darnos la victoria de no pecar y guardarnos sin caída. Pero si alguno cayere, 7 veces cae, ¿quién?
el justo. ¿Y vuelve a qué? A levantarse. Cuando ustedes piensan de un hombre perfecto, de un hombre recto, íntegro, aparte de Daniel y aparte de Enoc, o de Pablo que hablamos hoy, o de Juan, ¿a qué otro nombre se les viene a la mente? Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job. Ahora miren lo que dice la Biblia de Job. Está en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre, escrito por Moisés. Se llama Job el libro, pero no lo escribió Job, lo escribió Moisés. Dice el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ustedes saben la historia. Un día vinieron todos los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás, ¿de dónde más? De andar por la tierra y rodearla. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora ahí hay uno, no que los hombres digan que él era perfecto, que Dios dé testimonio de ese hombre y que diga no hay otro como él. Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, si Dios lo dice, ¿qué te interesa más a ti? ¿Lo que dicen los demás de ti o lo que Dios dice de ti? ¿Qué te interesa más a ti? ¿Lo que tú piensas de ti o lo que Dios piensa de ti? Bueno, Dios, eso era lo que pensaba de Job. Ni el diablo pudo refutar lo que Dios decía, porque si Job hubiera tenido un pecado no confesado en su vida, el diablo se lo hubiera echado en cara a Dios y le hubiera dicho, espérate un momentito, no es tan santito, ni tan recto, ni tan perfecto. Míralo nomás. Pero el diablo no pudo contestarle a Job su vida. No pudo atacar su vida. Porque él caminaba a diario con Dios. ¿Qué dice los versículos que nos salteamos? Dice que todos los días Job hacía sacrificios a Dios por los pecados de él y por los de sus hijos. Entonces Dios consideraba a Job perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Pero todos los días Job ofrecía sacrificios. Diario. Eso nos indica a nosotros que si queremos que Dios nos considere santos, rectos, perfectos, temerosos de Él y apartados del mal, tenemos que venir a diario al santuario celestial. Ahora, Dios consideraba a Job así, pero ¿cómo se consideraba Job a sí mismo? Vamos al último capítulo de Job. Ustedes conocen la historia de todo lo que le pasó a Job y de cómo hasta sus amigos le dijeron, ¿sabes por qué? Estás arruinado, porque si Dios estuviera contigo no te pasara todo lo que te está pasando. Si Dios estuviera contigo no se te hubieran muerto tus 10 hijos en un solo día. ¿Dónde estaba Dios que no te cuidó y no te cuidó tu casa y te robaron todo lo que tienes y te destruyeron todo? ¿Dónde estaba Dios? Si Dios hubiera estado contigo, Dios te hubiera protegido. Eso es
prueba de que Dios no está contigo. Duro. Duro. Hasta la mujer le dijo a Job, ¿todavía retienes tu integridad en medio de todo esto? Maldice a Dios y muérete. Y Job dijo, has hablado como hablan las mujeres incrédulas y necias. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y no blasfemó Dios, no blasfemó Job contra Dios. Era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Amaba a Dios, no lo culpaba de nada. Pero luego Dios habló con él y le hizo saber algunas cositas que él no sabía. Y le dijo, cíñete tu cinto. Como decimos nosotros, agárrate tus pantalones, que ahora voy a hablar yo contigo. Y no vamos a leer todo el capítulo cuando Dios habla con Job. ¡Wow! Pero las preguntas de Dios son increíbles. Están en los últimos capítulos. Pero ahora vamos al capítulo final, al 42. Después de que Dios terminó de hablar, ahora Job habló y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Miren lo que Job confesó. Cuando él vio la santidad y la grandeza de Dios, dice, había oído hablar de ti, como hay muchos de nosotros que hemos oído hablar de Dios, pero cuando tenemos un encuentro con Dios, cambia totalmente el concepto de nosotros mismos. Ya lo leímos. Cuando un hombre más cerquita está de Dios, más pecaminoso se ve, más arrepentido se siente, porque está al lado de la perfección. Y Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Esa es la confesión del hombre justo, del hombre recto, del hombre perfecto, del hombre apartado del mal. Reconoce su pecaminosidad y se arrepiente en polvo y ceniza. Quiera el Señor darnos el caminar en santidad con Él, porque cuanto más cerca estamos de Él, más nos vamos a ver por lo que realmente somos. Ninguno de nosotros va a decir, qué bueno que ya no soy como aquel otro. Y comenzamos a compararnos con los demás.
como hacía el fariseo. Te doy gracias, Señor, que no soy como los demás, pecadores. Yo doy mi diezmo, yo ayuno. Ni siquiera como ese publicano. Y ahí anda orando. Y Jesús dijo que el publicano con el que se comparaba el fariseo salió justificado, santo, justo y declarado sin pecado de la casa de Dios. Pero el que se consideraba justo a sí mismo y se comparaba con los demás, su oración no llegó ni hasta el techo. Quiera Dios darnos el verdadero concepto de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Quiera el Dios del cielo ayudarnos a entender lo que significa caminar en santidad. Caminar en santidad es aquel que jamás haría algo para ofender a Dios conscientemente, pero reconoce que aún sus pensamientos a veces son sucios. Aún sus motivos por los cuales hace las cosas o para ser visto o para sentirse bien, y están teñidos con el orgullo y manchados con el egoísmo y el deseo de ser vistos por los demás. Pero el verdadero justo delante de Dios es el que reconoce que sin Cristo estoy perdido y solo Él me puede limpiar porque no hay otra manera y solo Él me puede fortalecer. Señor, cúbreme con el manto de tu justicia. Señor, quita mi pecado, límpiame más y más y seré puro. Purifícame con hisopo y seré limpio. Esa es la actitud del justo y el recto delante de Dios. Y esa es solo la primera de las 7 características. Reconoce su pecado y se arrepiente ante el Señor. Ese es declarado justo, porque Jesús dijo que ese publicano que se golpeaba el pecho y decía, ten piedad de mí, oh Dios, dijo Jesús, ese salió justificado, salió limpio, salió declarado justo por Dios. Pero el otro que decía, te doy gracias que no soy como los demás, entró igual como había salido, soberbio, orgulloso y sucio, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, porque no reconoció que necesitaba la justicia de Cristo. Ven al altar, ven a Jesús, que Él te puede limpiar. Si dices que no tienes pecado, le haces a Él mentiroso. Pero si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ven a Jesús y saldrás de aquí limpio y puedes caminar con la frente en alto. Porque si tú confiesas tu pecado y te arrepientes de todo corazón, Dios te declara justo como a Job. Te declara justo como a Noé, perfecto y recto. Aunque tú reconozcas que eres lo peor de lo peor, Dios dice, ¿no has considerado a mi hija? Que no hay otra como ella en la tierra. Porque camina conmigo
porque tiene perfecto su camino de relación conmigo. No está rota su relación conmigo, y lo que nos hace justos y perfectos es la relación con mi Dios. Y si no tengo esa relación, estoy perdido. Pero si lo tengo a Cristo, todo lo demás es basura. Porque tengo el único que me puede dar vida eterna. ¿Sabes? No hay nada en este mundo que a mí me atraiga. Nada. Todo este mundo ya no sirve. Ya está sucio, contaminado. Este mundo no se puede ni salir afuera seguro ya. Hasta el aire que respiramos puede estar contaminado. Pero hay un Dios que es puro y Él me purifica. Y si yo estoy puro y recto delante de Él, no importa que venga la muerte, porque tengo derecho a la resurrección, no porque yo fui justo, sino porque mi Señor saldó la deuda de mi pecado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Tienes tú esa seguridad? Yo quiero concluir en esta hora haciendo una invitación muy especial. Si tú nunca has salido del camino, de la senda del mal, y nunca le has pedido al Señor que te coloque tus pies en el camino que lleva a la vida eterna, y eso se hace reconociendo a Jesús, aceptándole como Señor y Salvador y diciéndole: Señor, quiero reconocerte a ti. Reconozco que yo soy pecador, pero te acepto a ti como mi suficiente Salvador. Creo que tu sacrificio me cubre por completo de todos mis pecados. Y Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Y el bautismo representa que he aceptado a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Si no has dado aún ese paso a sabiendas de lo que estás haciendo en el camino del Señor, entonces te invito a que hoy tomes la decisión de venir al Señor. Y Él no te va a chasquear. Él no te va a rechazar. El que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Y si tú vienes arrepentido, el Señor te va a perdonar, te va a dar un nuevo corazón y una nueva vida. Yo quiero ahora orar especialmente por aquellos que han tomado la decisión de prepararse para entregar sus vidas al Señor a través del bautismo. Quizás hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso, pero Dios lo trajo hoy aquí. Y Dios te trajo para que tú puedas ser salvo. Acuérdate, no es lo que tú eres lo que te va a salvar, es a quien tienes. Y si tienes a Jesús, lo tienes todo. Pero si no tienes la seguridad de tener a Jesús, entonces todo lo que tengas es basura y no sirve de nada si no tienes a Cristo. Yo te invito en esta hora que le aceptes. Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor. Yo quiero tomar la decisión de seguir a Cristo. Yo quiero que Él me limpie, me perdone. Y yo quiero andar en su camino, no en el camino del mundo. Quiero seguirle a Él. ¿Hay alguien que quiere decir: pastor, ore por mí? Yo sé que me tengo que bautizar. Tengo una lucha en mí, porque yo quiero, pero me siento que no soy digno, que no estoy preparado, que necesito más para venir a Él. Pero el Señor te dice hoy: hija mía, yo te compré, yo te redimí, hijo mío. Yo te salvé. Ven y acepta mi oferta
que hoy te doy. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? Amén, 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 amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. El Señor te bendiga. Quizás hay alguien aquí que ya fue bautizado o bautizada, pero sabe que le falló al Señor, que está sucio, que necesita la limpieza que Jesús ofrece y quiere reconciliarse con Él y decirle: Señor, yo quiero volver a ti de todo corazón. Amén, el Señor te bendiga, amén, el Señor te bendiga. Vengan, acérquense aquí, hermanita, el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Nunca es tarde para aceptar al Señor. Ven, 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 corre aquí adelante, el Señor te está llamando. Miren qué lindo, la abuela dándonos el ejemplo. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén, el Señor te bendiga a ti, te bendiga a ti y a ti, mi hermano. Quizás hay alguien que fue bautizado en otra iglesia, pero que no le dijeron toda la verdad y ahora está entendiendo que hay mucho más en la palabra de Dios y quiere decir: pastor, yo quiero seguir el camino de Jesús con la verdad, no quiero más engaño, quiero seguir su palabra. Yo quiero unirme a este pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios, inclusive el Santo Sábado. Si Dios me trajo aquí, es porque Él me está mostrando este camino. ¿Hay alguien que venga de otra iglesia y quiere en esta hora entregar su vida al Señor? Oh, mis hermanos, cada una de estas almas son preciosas para Cristo. Amén, hermanita, el Señor te bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias, gracias. Vamos a ponernos en pie. Yo te seguiré, oh Cristo. 2, 6, 5. Yo te seguiré, oh Cristo. Amén. Lo vamos a cantar de todo corazón. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y quizás hay alguien que me está viendo allí en la pantalla y Dios lo está tocando en esta hora. Y al ver a estas almas que vienen aquí adelante a entregarse al Señor, quiere decir: yo también, si estuviera allí en Southgate, yo ya hubiera pasado al frente. Dios te ve y lee tu corazón. ¿Dónde estás? Acércate a Él. Allí donde estás, al lado del televisor, al lado de la pantalla, donde estés, y dile: Señor, yo quiero también hacer este pacto contigo para mi salvación. Allí donde estás. Yo te seguiré, oh Cristo. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré,
Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Oh Señor, tú nos has hablado, tú nos has mostrado tu camino que lleva a vida eterna. Y aún, Señor, si tropezamos y caemos, tú no nos abandonas. Tú nos levantas, tú pones nuestro pie sobre el camino nuevamente. Padre Santo, gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias porque tú nos trajiste hoy aquí. Y gracias por la confesión que hemos hecho, reconociendo que necesitamos de ti, de tu perdón, de tu salvación. Bendice estas preciosas almas que han pasado aquí adelante. Los jóvenes, los adultos, los mayores. Tú los trajiste, Señor. Tú dices en tu palabra, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los trajere. Y aquí están, Señor, porque tú los trajiste. Son tus hijos. Dales tu perdón. Límpialos con la sangre de Cristo. Que al salir de este lugar salgamos todos purificados por esa preciosa sangre. Que podamos levantar nuestra frente en alto y decir, yo pertenezco a Cristo, soy de Él, estoy en su camino, no, ya no sigo la senda ancha que lleva a perdición, porque estoy en el camino de Jesús que lleva vida eterna. Guarda nuestro pie de no caer de este camino. Y si por alguna debilidad nuestra, Señor, porque quitamos los ojos de Jesús, tropezamos y caemos, danos la mano para volvernos a levantar y nunca apartarnos de tu senda. Acepta a aquellos que a través de el canal de televisión, a través de la pantalla, también han escuchado tu llamado y se han entregado a ti en esta hora. Tú les conoces. Guía sus pasos para que encuentren una iglesia donde bautizarse, donde se predique la verdad, donde se enseñe tu ley y tu obediencia, y que pronto puedan unirse a tu pueblo que guarda tus mandamientos y espera tu pronta venida. Todos estos favores los agradecemos y los pedimos en el nombre precioso de aquel que dio su vida por nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.